Estamos en una sesión más de tópicos selectos de astrobiología. El día de hoy vamos a hablar de atmósferas planetarias y en particular de la temperatura. Usamos como una guía la ecuación de Drake, que nos permite estimar un número, la cantidad de civilizaciones tecnológicas con capacidad de comunicación interestelar. Dependerá de la tasa de formación de estrellas en la galaxia, de la fracción de las estrellas que tengan planetas orbitando alrededor, en lo que llamamos la zona habitable, en las cuales haya agua en estado líquido. En el caso de la Tierra podemos observar, al observar la superficie de la Tierra, observamos diferentes regiones, diferentes zonas con diferentes características. Hay zonas en las cuales encontramos material rocoso seco, vamos a decir, material rocoso, que sean los continentes. Aquí podemos ver Asia, esto sería lo que llamamos Europa, lo que llamamos la parte seca o sólida que llamamos África, es la parte norte de América y nos faltó un continente, el cual para poder verlo tendría yo que levantarlo aquí para verlo más claramente, Australia. Porque estos se distinguen de estas otras grandes áreas que están cubiertas por agua líquida. En esta región en que llamamos el Océano Pacífico, el Océano Índico, el Océano Atlántico y acá arriba en esta parte, encontramos una región que llamamos el Océano Ártico. En este Océano Ártico, sin embargo, encontramos agua sólida cubriendo el agua líquida. Pero el hecho de que aquí haya agua sólida y no agua líquida en la superficie nos permitió, cuando en la década de los 70 las naves Voyager nos mostraron las primeras imágenes cercanas de los satélites galileanos, tres de esos satélites, Europa, Ganímedes y Calisto, en su superficie tienen agua sólida. Y el telescopio Hubble pudo observar lo que parecían ser fluidos que emergían de la superficie sólida de Europa y que se asume que por la observación de la sonda Cassini, Enceladus observó primero que es un satélite con una cubierta de agua sólida, que a través de algunas grietas de esa cubierta de agua sólida emanaban fluidos, los cuales fueron detectados como agua líquida. Entonces, por debajo del agua sólida, como en el océano Ártico, hay agua líquida en Enceladus, y se asume entonces que debajo de la cubierta de agua sólida de Europa también hay agua líquida, y eso fue lo que detectó el telescopio Hubble. Es posible que haya agua líquida más allá de lo que se suponía hasta antes de la década del 70, de 1970, lo que sería la zona habitable, que estaría ubicada en la región en la cual la emisión de energía térmica, calor, por parte del Sol, permite que haya agua líquida y que ésta no esté tan caliente que se evapore. Es decir, si está más cerca del Sol, el agua líquida se evaporaría, y lo que observamos en el caso de Venus, una proporción de las nubes que cubren a Venus, la superficie de Venus, la superficie sólida de Venus no la podemos ver con telescopios. Las sondas Mariner inicialmente y posteriormente otras sondas como la Messenger y otras misiones incluso japonesas han podido observar con luz de ondas de radio la superficie sólida de Venus, el cual por cierto es en dimensiones muy parecido a la Tierra. Incluso algunos llamaban el planeta hermano o gemelo de la Tierra, dado que es de la misma magnitud. Aproximadamente la diferencia es mínima en cuanto a el diámetro o el radio que sería la longitud del centro del planeta a uno de los polos, o quizá a la superficie en el ecuador, o en cualquier parte del centro hacia cualquier parte en la periferia del
del cuerpo planetario. El radio de Venus y de la Tierra es de aproximadamente 6.000 kilómetros, son muy parecidos, y pues se asumía que Venus debería ser muy parecido a la Tierra, pues sí tiene una superficie sólida debajo de esa cubierta de nubes. Venus está aproximadamente a 100 millones de kilómetros del Sol. Venus estaría en el límite de la zona habitable interior del sistema solar, y más lejos del Sol, más lejos que la Tierra, 50 millones de kilómetros más lejos que la Tierra, está Marte, en promedio, aproximadamente a 200 millones de kilómetros del Sol, donde hay las naves robóticas que han estado estudiando Marte desde principios de la década del 70, desde 1971, 73 aproximadamente, han podido observar que hay evidencia geológica, hay formaciones geológicas que sugieren que si no hay en ese momento agua líquida, pudo haber agua líquida en el pasado, en la superficie de Marte, el cual es de la tercera parte de la masa de la Tierra y de aproximadamente la tercera parte del diámetro de la Tierra. Y actualmente se ha medido una pequeña proporción de agua. ¿Por qué? Porque quizá ya no le llega suficiente calor del Sol, energía térmica del Sol, como para que el agua no esté sólida, congelada, sino que esté líquida. Y un problema es que esta agua pasa de fase sólida a fase de vapor por una variable presión. Pero la zona habitable básicamente se define con base en una cantidad física, es la temperatura termodinámica, y su unidad es el Kelvin. Nosotros usamos para medir esa cantidad la temperatura, no el Kelvin, sino usamos la unidad que son los grados Celsius, que son los que usamos para medir la temperatura, que nos da indicios de la energía en un sistema. La cantidad con la que se mide la energía térmica en realidad no es la temperatura, sino el calor. El calor lo entendemos como el movimiento. Por ejemplo, aquí tengo mi café, pero por encima del agua que está en el café yo observo vapor de agua. ¿Y cuál es la característica del vapor de agua? Que son partículas de agua que están en mayor movimiento que las partículas de agua que forman el agua líquida. Entonces, el calor es la forma en la que medimos la energía de movimiento de la materia, la cantidad de movimiento en las partículas que forman a la materia. Cuando esta cantidad es muy grande, la cantidad llamada calor, la cual es otra cantidad pero no fundamental, sino una cantidad derivada, una cantidad física derivada, porque depende de la otra cantidad que es la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento es el producto de una cantidad fundamental, la masa, y otra cantidad derivada que es la velocidad. Y la velocidad es otra cantidad derivada de la relación racional o proporcional como cociente de dos cantidades fundamentales. La distancia dividida entre el tiempo. La distancia dividida entre el tiempo, la distancia en metros dividida entre el tiempo en segundos, nos da una cantidad derivada que es la velocidad, que su unidad son metros entre segundo. Cuando es la masa la que se encuentra en movimiento, masa por velocidad, nos da la cantidad de movimiento. Y esta cantidad de movimiento, cuando cambia la cantidad de movimiento, se mueve de moverse más despacio, como en el caso del agua líquida, las partículas, a agua en estado de vapor, se mueven más a mayor velocidad, hay un cambio en la velocidad, en función del tiempo surge una cantidad derivada adicional, que es la aceleración. Como el agua tiene masa, es cantidad de materia, el producto de la masa por su aceleración, por su cambio en velocidad, nos da una nueva cantidad derivada que es la fuerza. Y cuando esta fuerza mueve esa masa una magnitud de distancia, es el trabajo. La capacidad de una fuerza para producir trabajo es la energía. Como la capacidad de esa fuerza para mover el agua en fase líquida es menor y es mayor
la capacidad de la fuerza para mover el agua en fase de vapor, entonces la energía en el vapor es mucho mayor que la energía en el agua líquida. Esa energía se llama calor. Es entonces la energía de movimiento de las partículas de la materia. Pero la medimos como una cantidad de temperatura. El agua líquida tiene una menor temperatura que el agua en fase de vapor. Por cierto, estas dos cantidades, la temperatura no depende de la cantidad de materia. Una gota del café tiene la misma temperatura que toda la taza con café. Tienen la misma temperatura que una sola gota. Sin embargo, si me cae una gota de café caliente en la piel, no pasa nada, no hay ningún cambio en el sistema de mi mano, de mi piel. Siento nada más un poco el calor, la energía térmica de esa gota, pero si me cae la taza, me puede transformar, me puede quemar por la energía. Es mayor la cantidad de calor en el café de la taza que en una gota. El calor depende de la cantidad de materia, la temperatura no. Eso hace que sean dos cantidades diferentes, una extensiva y otra intensiva. Entonces estamos hablando que los planetas tienen masa y en algunos de ellos hay vapor de agua, en otros hay agua líquida. De hecho en la Tierra hay agua líquida, hay agua sólida y hay agua en fase de vapor cubriendo la parte superior de la parte sólida de la Tierra e incluso por encima del agua líquida. ¿Qué es una atmósfera? Es una cubierta de gases que se encuentra sobre la superficie sólida de un planeta o también de algún satélite. La Luna no tiene ninguna cubierta gaseosa, no tiene atmósfera. Venus, el 90% de lo que hay en forma de gas por encima de la superficie de Venus es dióxido de carbono, no es vapor de agua. Eso lo hace muy diferente a la Tierra. Con ese dióxido de carbono y con otros gases hace que, visto al telescopio, Venus se vea casi como si la cubierta fuera homogénea, se ve blanquecina, amarillenta, mientras que la Tierra se ve azulosa. Pues, no es muy fiel el modelo porque la vemos muy cafezosa. Aquí veríamos azul. Donde está el agua líquida vemos azul. Donde no hay agua líquida vemos diferentes tonalidades de café, verde y vemos una cubierta blanca o fragmentos de una cubierta blanca que se mueve, que es el agua en fase de vapor, que es a lo que llamamos nubes. La temperatura cambia cuando dos objetos a temperaturas diferentes entran en contacto. La temperatura del café disminuye aumentando la temperatura del licuado porque la temperatura es menor. La temperatura, digamos a decir, que se mueve de donde es más grande su magnitud a donde es más pequeña su magnitud. La temperatura tiene sentido. La temperatura tiene sentido. Esa cubierta de gases es lo que llamamos atmósfera. Decíamos que la Luna no tiene atmósfera. Sin embargo, está casi a la misma distancia que la Tierra está del Sol, a 150 millones de kilómetros. ¿Y cuál es la temperatura en la superficie de la Luna? Este lado estaría oscuro, el lado iluminado sería el lado de día y el lado oscuro sería el lado de noche. Bueno, en la noche la temperatura en la Tierra, en México, en esta época del año, está en el orden de los 20 grados Celsius aproximadamente. Sin embargo, en la Luna la temperatura está en el orden de menos 170 grados Celsius. ¿Por qué tan baja? La temperatura en la Tierra del lado donde está iluminado, del lado del día, al mediodía, así entonces le está llegando de manera más directa la luz del sol a la Tierra mexicana. Y en la Ciudad de México la temperatura al mediodía está en el orden de los 28, 25, 28 grados Celsius. Y en la noche es de 19, 20 grados Celsius. Al llegar la cantidad de energía térmica del sol, esto aumenta su temperatura
aumenta la energía térmica, por lo tanto aumenta el calor, se calienta. El lado de la noche se enfría porque parte de la energía térmica es absorbida por el cuerpo y otra parte es reflejada, y la parte absorbida, cuando ya no se sigue calentando, la temperatura pasa de donde hay más, a donde es más grande a donde es más pequeña, y en el espacio la temperatura es más pequeña. Entonces el calor fluye o se mueve del cuerpo caliente de la Tierra hacia el espacio. Pero en cambio, en la Luna, el lado de día está por arriba de la temperatura de ebullición del agua, mientras que el lado del oscuro, cuando es de noche, está a menos 170 grados Celsius. ¿Por qué se enfría tanto? Porque la cantidad de calor que absorbió el agua cuando era de día fue emitido o irradiado hacia el espacio del lado cuando fue de noche, cuando es de noche. ¿Y por qué no pasa eso en la Tierra? Porque hay una cubierta que conserva el calor y por lo tanto disminuye menos la temperatura por encima de la superficie de la Tierra. Algo similar debe pasar en Venus, al que le llega más cantidad de energía térmica del Sol, y la cubierta entonces debe ser más gruesa porque la temperatura dentro de Venus, aún el lado de noche, está por arriba de los 400 grados Celsius. Eso es lo que llamamos efecto de invernadero. Bueno, tenemos aquí dos efectos. Uno, calentamiento e irradiación, y calentamiento y conservación. La conservación depende aparentemente de que haya una cubierta, esa cubierta es la atmósfera. Vimos entonces que llega la luz del sol, parte de la luz la refleja. ¿Y qué sucede? ¿De qué depende que refleje la cantidad de luz? ¿Refleja la misma cantidad de luz cualquier cuerpo? No, ya vimos que mi licuado es blanco, mi café es negro, pero bueno, está aquí en la taza y no se alcanza a ver un poco. Ahí está, el café es negro. El café es negro. Ay, estoy tirando mi café. ¡Ah! Un derramamiento de café. Algo que no se derrame, que no sea líquido. Una galleta de color claro y una galleta de color. En realidad son igual. Pero una tiene un lado claro y otra tiene un lado oscuro. Bien. Una refleja más luz que la otra. Esta capacidad de reflexión de luz es a lo que llamamos albedo. Albedo de albus blanco. Un cuerpo blanco idóneo, ideal, reflejaría el 100% de la luz blanca que recibe, mientras que un cuerpo negro absorberá el 100% de la luz blanca que recibe. Esta galleta aquí no es blanca, es simplemente más clara que esta, que es más oscura. Quiere decir que esta tiene un albedo mayor y esta tiene un albedo menor, una reflexión mayor y una reflexión menor. ¿Qué es el albedo? Y eso lo podemos ver en la imagen que les compartí. Bien, efectivamente, cuando refleja el 100%, podemos decir la unidad, el albedo es de 1. Si esta galleta fuera realmente blanca, idealmente blanca, su albedo sería de 1. Si este lado de la galleta fuera negro, idealmente negro, y absorbiera el 100% de la radiación blanca, entonces tendría un albedo de 0. Todos los cuerpos, en realidad, su albedo, dependiendo de la cantidad de luz que reflejan, está entre más de 0 y menos de 1. El 1 y el 0 son ideales. No hemos encontrado más que el concepto de cuerpo negro, el concepto termodinámico de cuerpo negro, que sería un cuerpo ideal que absorbería el 100% de la radiación. Revisen en sus libros de física el concepto de cuerpo negro y de radiación de cuerpo negro, porque eso depende que los cuerpos se enfríen o se calienten. Primero, de cuánta energía radiante de una estrella absorben, depende de su albedo. Mientras menor sea el albedo, mayor energía térmica absorberán. Mientras mayor sea su albedo, menor energía térmica absorberán, porque estarán reflejándola al espacio. Eso sería lo que uno esperaría de Venus. Pero
Venus actualmente está a una temperatura mayor de 400 grados Celsius, su superficie por debajo de su atmósfera. Sea porque es muy gruesa. ¿Qué tan gruesa es la atmósfera de un planeta como la de la Tierra? Sentimos que es mucho el aire que tenemos, una atmósfera muy, muy grande. ¿Qué tan grande es la atmósfera? Bueno, en realidad, la atmósfera de la Tierra es prácticamente nada. Y sin embargo, su influencia en la temperatura es muy grande. La Tierra tiene sus magnitudes físicas en unidad internacional de longitud. La circunferencia de la Tierra mide 40.000 kilómetros aproximadamente. Ahora sabemos que no es igual en el Ecuador que en los polos, porque la Tierra está ligeramente achatada en los polos. Y el diámetro de la Tierra, que sería pi, para una circunferencia de 40.000 kilómetros entre pi, nos da aproximadamente 12.000 kilómetros. Esa es la circunferencia de la Tierra. ¿Cuál es el radio de la Tierra a la mitad? Aproximadamente 6.000 kilómetros o 6 millones de metros. Esta Tierra tiene un radio de aproximadamente 10 centímetros. El radio de este globo terráqueo es aproximadamente 10 centímetros. Entonces, 6.000 kilómetros o el radio de la Tierra es igual a 10 centímetros. Quiere decir que el diámetro sería 20 centímetros, o 12.000 kilómetros serían 20 centímetros en este modelo. La atmósfera, ¿qué tan lejos está de la superficie de la Tierra? 30 centímetros, 10 centímetros, 1 centímetro. La atmósfera de la Tierra disminuye sustancialmente, casi desaparece a 100 kilómetros de la superficie, a 100 kilómetros de altura. Diríamos a menos de 98 kilómetros de donde estamos en la Ciudad de México, que porque estamos a 2.500 metros sobre el nivel del mar, aproximadamente 2.500 metros sobre el nivel del mar, aproximadamente es la altura a la que se encuentra la Ciudad de México. Pero la atmósfera tiene un espesor de 100 kilómetros. ¿Cuántos son 100 kilómetros en este globo terráqueo? A ver, si 6.000 kilómetros el radio de la Tierra, de esta Tierra, son 10 centímetros, entonces 600 kilómetros son 1 centímetro. 1 centímetro son 600 kilómetros. 1 centímetro por encima de la superficie de esta Tierra son 600 kilómetros. ¿Qué tan lejos es eso? 600 kilómetros es una distancia mayor a la que orbita, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional. La Estación Espacial Internacional orbita alrededor de 400 kilómetros de altura. Para hacer cálculos rápidos, vayamos un poco más abajo de la órbita de la Estación Espacial. Las naves Soyuz, el transbordador espacial, que ya no vuela, la cápsula Dragón de SpaceX, esas pueden volar tranquilamente a 300 kilómetros de altura sobre la Tierra. 300 kilómetros serían medio centímetro. A esta altura, medio centímetro, es a donde llega, es decir, a la altura de la uña de mi dedo, es a donde está, a la altura a la que está orbitando la nave Dragón o las cápsulas Soyuz o la Shenzhou China. A esta altura orbita una cápsula espacial a 300 kilómetros, porque está por encima de la atmósfera de la Tierra. Se considera como estándar, así lo consideran en ciencias espaciales, el estándar donde termina la atmósfera es a 100 kilómetros, es decir, a un tercio de la distancia entre el globo terráqueo y mi uña, la uña de mi dedo, un tercio de la distancia, que sería 1,5 milímetros, es el espesor de la atmósfera de la Tierra en este globo terráqueo. O sea, es nada. Y sin embargo, esta atmósfera de 1,5 milímetros de espesor es la que permite que la Tierra, a pesar de su albedo, recibe la cantidad de luz, ¿cuánto? 300 watts sobre metro cuadrado, o entre metro cuadrado, o por metro cuadrado, como ustedes lo quieran decir. Lo importante es entender la cantidad. Y esa cantidad de
trabajo de energía es la que recibe y es la que mantiene la atmósfera con una temperatura promedio de 15 grados Celsius. Si no hubiera atmósfera, el albedo de la Tierra sería tal que irradiaría la energía térmica que recibe el Sol y la Tierra tendría una temperatura de menos que la temperatura de congelación del agua. ¿Qué hace diferente a un planeta en cuanto a temperatura? La atmósfera. Y en particular, la composición y la cantidad de gases en la atmósfera. De ahí la diferencia entre Venus, la Tierra y Marte, incluso de los planetas gigantes en el sistema solar y de lo que pudieran ser otros cuerpos astronómicos, ya sea en el sistema solar, satélites. De los satélites que conocemos y que hemos estudiado con naves robóticas, sabemos que uno tiene atmósfera, Titán, y podríamos empezar a especular sobre exoplanetas. ¿Sería posible que hubiera vida en algunos otros en alguna forma? Ya dijimos que la superficie de Venus, medida tanto por las ondas espaciales japonesas, norteamericanas, por medio de telescopía de radiotelescopía, está medida alrededor de 400, por encima de 400 grados Celsius. Asimismo, las ondas espaciales Venera soviéticas que descendieron en la superficie de Venus midieron temperaturas equivalentes en la superficie de Venus. Eso descarta totalmente la posibilidad de que hubiera alguna forma de vida en Venus. Alguien diría, pues sí, está horneada. Si hubiera, se horneó. Habrá pasteles horneados y más bien quemados en la superficie de Venus. Pero si revisamos en los artículos, el perfil de temperatura de las atmósferas no es homogéneo. La temperatura sobre un cuerpo astronómico que tenga una atmósfera variará de manera distinta a lo largo de la dimensión de la atmósfera y no es una relación lineal o una relación monotónica funcional, sino la función que describiría el comportamiento de la temperatura en una atmósfera sobre un cuerpo astronómico es variante, tiene formas zigzagueantes. ¿Sería posible que en alguna región de la atmósfera de Venus hubiera vida? ¿Sería posible que en alguna región de la atmósfera de Titán hubiera las condiciones de temperatura para que hubiera vida, como la conocemos en la Tierra? Algunas variantes, y afortunadamente desde finales del siglo pasado y gracias a las exploraciones subacuáticas tripuladas por humanos, sumergibles de investigación tripulados por humanos como el Alvin del Woods Hole en California, descubrió las fosas abisales en las cuales se pensaba que no habría vida más que peces que bajaran, subieran. No, hay vida fija a 4000 metros, sí, a 4 kilómetros, más allá de 4 kilómetros por debajo de la superficie del océano. Y se ha encontrado en diferentes océanos lo que se llama, en algunas zonas abisales se han encontrado chimeneas abisales en las cuales es posible que haya vida. ¿Cuáles son las condiciones físicas y químicas? Para ver cuáles son sus condiciones de temperatura. La próxima sesión revisaremos la variable presión y eso nos dará más información para poder especular de qué depende que haya vida en algún cuerpo astronómico. Nos vemos en la próxima sesión, que es atmósferas planetarias, presión. Por hoy nos despedimos.